El año de 1860 se extendía sobre la campiña inglesa con tardes frescas y silenciosas. En una casa discreta, al borde del pueblo de Betterford, vivía Anna Foster, una joven de 26 años cuya belleza delicada llamaba la atención de todos, aunque ninguno lograba penetrar la muralla de reserva que ella erigía alrededor de su corazón. Anna no pasaba sus días entre bailes ni paseos, como se esperaba de una dama de su edad. Su verdadera pasión estaba en aquel escritorio de madera oscura, iluminado cada noche por una vela titilante. Allí, la pluma recorría el papel con avidez, dando vida a historias que conmovían a miles de lectores bajo un nombre que no era el suyo, Dick Perry. Ese seudónimo, nacido primero como un escudo contra la desconfianza de los editores hacia las escritoras, se había transformado con los años en una segunda piel. Bajo aquella máscara masculina, Anna encontraba la libertad de decir todo lo que habitaba en su interior. Y, al mismo tiempo, conservaba intacto el secreto de su autoría. La única persona que compartía esa verdad era su tía Beatriz, hermana de su madre fallecida. Ella, encargada del correo local, se ocupaba de enviar cada manuscrito cuidadosamente sellado. Con una complicidad silenciosa, ambas mantenían en pie la ilusión de que el señor Perry existía. Esa noche, Anna dejó la pluma a un lado y se incorporó, frotándose las manos manchadas de tinta. Observó el papel húmedo de palabras recién escritas. Por un instante, una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios. Pero fue breve. Su mirada se nubló al recordar lo que significaba aquel triunfo. El reconocimiento de todos. Sí, pero para un hombre que jamás había existido. Suspiró. La soledad que envolvía su secreto era un precio alto, aunque hasta ahora había estado dispuesta a pagarlo. A lo lejos, el sonido de cascos sobre el empedrado del pueblo rompió el silencio de la noche. Anna, ajena aún al destino que se aproximaba, apagó la vela y se dejó caer en la cama, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El pueblo de Betterford amaneció con un aire distinto aquella mañana de primavera. En la plaza central, los comerciantes abrían sus puestos con rutina, pero los ojos curiosos se dirigían a un carruaje oscuro que se había detenido frente a la posada. De él descendió un hombre de porte elegante, de unos 35 años, con la mirada penetrante y el andar seguro de quien está acostumbrado a observarlo todo. Su nombre era Son Alcott, periodista venido de Londres, enviado a investigar aquello que desde hacía meses despertaba murmullos en los círculos literarios de la capital, la misteriosa identidad del escritor Dick Perry. Anna Foster, ajena todavía a la verdadera misión de aquel forastero, acudió al correo local para ayudar a su tía Beatriz con la clasificación de cartas. Vestía un sencillo vestido azul, y llevaba el cabello recogido con discreta elegancia. Cuando entró, el sonido de una voz grave la hizo detenerse. «Buenos días», dijo Son, inclinándose con cortesía hacia la señora Beatriz. «Busco información sobre la correspondencia enviada a Londres». Anna levantó la mirada y se encontró con él por primera vez. Fue un instante fugaz, pero suficiente para sentir un estremecimiento que no supo explicar. Son, por su parte, quedó cautivado de inmediato por la serenidad de aquellos ojos claros que parecían esconder un mundo entero tras su calma. «Mi sobrina», dijo Beatriz, notando la tensión sutil. «Anna, te presento al señor Alcott». Él hizo una leve inclinación. «Un placer, señorita Foster». Anna respondió con una cortesía impecable, aunque su tono resultó más frío de lo que había querido. Había algo en aquel hombre que despertaba en ella una inquietud peligrosa. Son no tardó en advertirlo. Habituado a leer entre líneas, supo de inmediato que aquella joven no era tan distante como pretendía. Una sombra de secreto se adivinaba en su voz contenida. Y en lugar de alejarlo, esa reserva encendió en él una curiosidad aún más profunda. Esa misma tarde, Son caminó por las calles empedradas, escuchando comentarios de los lugareños. Todos hablaban con orgullo del enigmático Dick Perry, cuya pluma parecía haber surgido de su propio pueblo. Son sonrió con ironía. Estaba decidido a llegar al fondo de aquel misterio. Y aunque aún no lo sospechaba,
La clave de todo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, en la mujer a la que no había podido apartar de su pensamiento desde que la vio. El pueblo de Betterford se movía con la serenidad habitual de las tardes de primavera. Las mujeres se reunían en la plaza para conversar, los niños jugaban alrededor de la fuente y los caballeros discutían sobre negocios en el café de la esquina. Entre ese ir y venir, Anna Foster caminaba con paso ligero, llevando bajo el brazo un pequeño paquete que debía entregar en el correo. Desde que había conocido a Son Alcott, 3 días atrás, su tranquilidad se había visto alterada. No podía negar que la imagen del periodista volvía una y otra vez a su pensamiento, como una sombra imposible de apartar. Había algo en su mirada, en el modo en que observaba el mundo, que despertaba en ella una inquietud peligrosa. Y Anna detestaba sentirse vulnerable. Al entrar en la oficina de correos, encontró a su tía Beatriz conversando animadamente con Son. El hombre, de pie junto al mostrador, parecía haber tomado la costumbre de pasar por allí cada mañana, siempre con alguna excusa, una carta que enviar, un periódico que recoger, una información que solicitar. Señorita Foster, dijo Son al verla entrar, inclinando la cabeza con cortesía. Qué afortunado soy de encontrarla aquí. Anna respondió con un gesto medido, ocultando la turbación que le provocaba su presencia. Buenos días, señor Alcott. Beatriz, con esa mirada astuta que tantas veces había incomodado a su sobrina, sonrió para sus adentros. Podía fingir distracción, pero conocía bien a Anna, sabía que aquel forastero había logrado perturbar la calma que ella se empeñaba en mantener. Son tomó la palabra de nuevo, con ese tono suave pero insistente que parecía no admitir negativas. He de confesarle que me siento un tanto perdido en este pueblo. ¿Sería mucha molestia pedirle que me muestre algunos de sus rincones más interesantes? Anna titubeó. Quiso negarse, pero la expectación en los ojos de su tía y la firmeza cortés de Son la dejaron sin argumentos. Supongo que no habrá inconveniente en mostrarle los jardines del convento. Es un paseo corto. Así fue como, un par de horas más tarde, caminaban juntos entre los senderos perfumados de lilas y madreselvas. El silencio, al principio incómodo, se quebró cuando Son señaló un banco de piedra junto a la fuente. Permítame decirle algo, señorita Foster. Su voz adquirió un matiz serio. Desde que llegué a Betterford, he sentido que aquí todos guardan secretos. Pequeñas historias escondidas detrás de rostros amables. Y creo que usted también tiene uno. Anna se detuvo en seco, con el corazón golpeando en su pecho. No entiendo a qué se refiere, respondió con un hilo de voz, esforzándose por mantener la compostura. Son sonrió apenas, sin apartar la vista de ella. No tema, no es reproche. Solo, observo. Usted habla poco, pero cada palabra parece cuidadosamente elegida, como si temiera revelar más de lo necesario. Y aunque la conozco apenas, siento que oculta un mundo entero detrás de ese silencio. Anna desvió la mirada, fingiendo examinar las flores del jardín. Aquellas palabras habían tocado demasiado cerca de la verdad. Tal vez simplemente me gusta la discreción, contestó con frialdad. Quizá, dijo Son, inclinándose hacia ella con suavidad. Pero también es posible que la discreción sea una máscara. Y le aseguro, señorita Foster, que nada me intriga más que descubrir lo que se esconde tras una máscara. El silencio entre ambos se cargó de tensión. Anna sintió un estremecimiento recorrerle la piel, y, por un instante, deseó confesarle todo. Pero la razón volvió a imponerse. Su secreto no podía salir a la luz. No ahora, no con él tan cerca de la verdad. Se levantó del banco con un gesto rápido. Será mejor regresar. El día avanza y tengo ocupaciones. Son asintió, aunque sus ojos oscuros brillaban con la certeza de que había tocado un punto sensible. Por supuesto. Le agradezco la compañía. Caminaron de regreso en silencio. Anna luchaba por recobrar la serenidad, mientras Son, detrás de su aparente calma, se repetía una sola idea. Aquella mujer ocultaba un misterio, y él estaba dispuesto a descubrirlo, aunque en el camino pusiera en riesgo su propio corazón. Las campanas de la iglesia anunciaban el mediodía cuando Son Alcott se detuvo en la taberna del pueblo. Era un hombre acostumbrado a buscar información en los lugares más comunes,
donde las conversaciones triviales podían revelar más que los documentos oficiales. Pidió una jarra de cerveza y escuchó con atención. No tardó en oír lo que esperaba. Un grupo de vecinos hablaba con orgullo del enigmático escritor Dick Perry, el hijo ilustre que, según ellos, había puesto a Betterford en el mapa literario. Nadie sabe quién es en realidad, decía uno de los hombres. Pero me atrevo a asegurar que vive entre nosotros. ¿De dónde, si no, sacaría tanta inspiración? Sonrió para sí. Cada palabra confirmaba lo que había sospechado. La clave de su búsqueda estaba en ese pequeño pueblo, y no descansaría hasta hallarla. Esa misma tarde, pasó por el correo. Beatriz, como siempre, lo recibió con cortesía. Ana, en cambio, permanecía sentada tras un escritorio, revisando papeles. Intentaba parecer indiferente, aunque la presencia de Son le erizaba la piel. Buenas tardes, señora, saludó el periodista. Necesito enviar una carta a Londres. Beatriz tomó el sobre, pero Son no se marchó enseguida. Me pregunto, añadió con tono casual, si alguna vez ha tenido el honor de enviar correspondencia al señor Perry. Ana levantó la cabeza de golpe. Su mirada se cruzó con la de Son, y por un instante temió que él hubiese visto en sus ojos la verdad que tanto se esforzaba en ocultar. Beatriz, sin embargo, no perdió la compostura. El señor Perry, dice usted. He oído hablar de sus libros, claro está. Pero no sabría decirle de dónde escribe. La oficina de correos envía cientos de cartas cada semana. Son la observó con una media sonrisa. Comprendo. Aunque es curioso. Tengo entendido que el estilo de Perry refleja con detalle lugares de esta región. Además, a él constaba por sus investigaciones que el material a la editorial era enviada desde ese correo. Ana intervino entonces, con una calma que no sentía. Tal vez el autor pasó por aquí alguna vez. O simplemente imaginó lo que nunca vio. Los escritores tienen ese don, ¿no cree? Su tono era tan sereno que cualquiera se habría dejado convencer. Pero Son no. Había en aquella respuesta una vibración contenida, como si las palabras hubieran sido cuidadosamente medidas. Tiene razón, señorita Foster, contestó él, inclinando levemente la cabeza. Los escritores inventan mundos, aunque a veces, esos mundos revelan más de lo que ellos mismos desean mostrar. El silencio que siguió fue denso. Ana volvió a bajar la vista al escritorio, fingiendo concentrarse en los papeles. Son la miró un momento más, y luego se retiró. Esa noche, Ana no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su habitación, con el corazón oprimido. Cada día que pasaba, Son estaba más cerca de descubrir la verdad. Y lo peor era que, en lugar de querer alejarlo, ella sentía una atracción cada vez más profunda hacia él. Recordó, con una mezcla de temor y dulzura, las palabras que lo había escuchado pronunciar en la taberna. Si Perry supiera cuánto bien me ha hecho con sus libros, me gustaría decírselo. Ana cerró los ojos. En ese instante comprendió que Son no admiraba solo al autor. Admiraba la esencia de lo que ella era en secreto. Y ese pensamiento la llenó de esperanza, pero también de un pánico indescriptible. Porque si algún día la verdad salía a la luz, no sabía si él sería capaz de perdonarle la mentira. Los días siguientes trajeron lluvias suaves sobre Betterford. Las calles se cubrían de charcos y el aire olía a tierra húmeda y lilas recién abiertas. Para muchos era un clima tedioso, pero para Ana Foster representaba un refugio, la excusa perfecta para encerrarse en su escritorio, escribir hasta altas horas y evitar encuentros innecesarios. Al menos, eso intentaba. Porque Son Alcott parecía decidido a no darle tregua. Una tarde, mientras Ana caminaba con un libro bajo el brazo rumbo a la biblioteca parroquial, lo encontró en el mismo sendero, protegido apenas por un paraguas negro. Señorita Foster, la saludó con su voz grave y cordial. Permítame acompañarla. Ana vaciló. Una parte de ella quería rehusarse, como siempre. Pero otra, más poderosa, deseaba escuchar su voz, sentir esa cercanía peligrosa. Al final, asintió con un gesto mínimo. Avanzaron bajo el mismo paraguas, el roce inevitable de sus hombros encendiendo una electricidad silenciosa.
El repiqueteo de la lluvia en el lienzo los envolvía como una música íntima, ajena al resto del mundo. He notado, dijo Son, después de un largo silencio, que usted lee con verdadera devoción. ¿Puedo saber qué libro guarda ahora? Ana apretó el tomo contra el pecho. Es una novela de Dick Perry, confesó, sabiendo que aquel nombre era un filo de navaja. Son arqueó las cejas con interés. Ah, Perry. Ese autor que nadie conoce. La miró con atención, como si buscara una reacción. Debo admitir que me acompaña desde hace años. Sus páginas me han dado fuerzas en los peores momentos. Ana sintió un nudo en la garganta. Quiso sonreír, pero solo logró un gesto tembloroso. Entonces, su obra le ha sido valiosa. Mucho más de lo que podría explicarle, respondió él con voz baja, casi íntima. No sé quién es ese hombre ni por qué se esconde, pero, me pregunto si en el fondo, Perry escribe porque su corazón clama por ser escuchado. Ana se detuvo de golpe bajo el aguacero. Lo miró con los ojos brillantes, sorprendida por la exactitud de sus palabras. Por un instante, olvidó el disfraz, la mentira, el riesgo. Solo existía esa confesión velada que parecía hablarle directamente al alma. Pero la razón la alcanzó de nuevo. Enderezó la espalda, recobrando su tono frío. Quizá usted idealiza demasiado a un escritor que, después de todo, podría no ser más que un comerciante de palabras. Son la observó en silencio. No creyó en su respuesta, pero no la contradijo. En cambio, avanzó un paso y, con suavidad, retiró un mechón de cabello húmedo que se había escapado de su moño. El roce de sus dedos contra su mejilla la hizo estremecerse. No sé qué secretos guarda, señorita Foster, murmuró, pero si sé esto, usted es la mujer más fascinante que he conocido. Ana contuvo la respiración. Todo su cuerpo pedía rendirse a esa atracción, confesarlo todo, dejar que Son la conociera en su verdad. Pero el miedo fue más fuerte. Dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. No diga eso, señor Alcott. Apenas me conoce. Él sostuvo su mirada, firme, intenso. A veces, bastan unos pocos días para reconocer lo que otros no logran en toda una vida. Ana no respondió. Caminó de nuevo bajo la lluvia, con el corazón latiendo al borde del desborde. Y mientras Son la seguía en silencio, supo que cada vez era más difícil mantener en pie la máscara que había construido durante años. Porque, con él, esa máscara se desmoronaba poco a poco. El cielo de Betterford estaba encapotado aquella tarde, como si presintiera la tormenta que se avecinaba en los corazones de dos personas. Son Alcott había pasado la mañana en la biblioteca parroquial, revisando viejos registros, cartas y periódicos locales. Entre ellos, halló un detalle mínimo, pero revelador, una carta enviada a Londres hacía 6 años, dirigida a la misma editorial que publicó por primera vez a Dick Perry. La firma era ininteligible, pero la letra, la inclinación de cada trazo, le resultaba familiar. Horas después, en el correo, cuando vio a Ana Foster rubricar una nota para su tía Beatriz, lo comprendió. La caligrafía era idéntica. Su corazón se agitó. Todo su instinto periodístico clamaba que había hallado la verdad, pero al mismo tiempo, su alma temblaba. ¿Cómo enfrentarla sin herirla? ¿Cómo no destruir aquello tan frágil que apenas empezaba a nacer entre ellos? Ana estaba guardando sobres en un cajón cuando Son entró. La penumbra del atardecer se filtraba por las ventanas, dorando el ambiente con una luz tenue. Ella lo miró apenas, con esa mezcla de atracción y recelo que siempre le inspiraba. Señorita Foster, dijo él, con voz grave. Necesito hablar con usted, a solas. Beatriz, que estaba organizando correspondencia detrás del mostrador, comprendió al instante y salió discretamente, dejándolos en una tensión espesa. Son se acercó despacio. He seguido el rastro de Perry, confesó sin rodeos. Y creo que, ya no es un misterio para mí. Ana sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sus dedos se crisparon sobre el borde del escritorio. No sé de qué me habla, murmuró, esforzándose por sonar firme. Son respiró hondo, tratando de contener la emoción. Sé que es usted, Ana. La misma caligrafía, las mismas expresiones. Usted es Dick Perry.
El silencio cayó como un golpe. Ana no respondió, pero sus ojos se abrieron con un brillo de miedo y furia contenida. «Se equivoca», exclamó, con voz quebrada. «Esa acusación es absurda». Son dio un paso más, pero su tono no fue de reproche, sino de ruego. «No me mienta. No a mí. He admirado esas palabras desde hace años, y ahora, frente a usted, entiendo por qué me resultaban tan vivas. Porque llevan su alma». Ana temblaba. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas amenazaban con desbordar. ¿Se da cuenta de lo que dice? Si alguien más llegara a sospechar, me lo arrebatarían todo. Mis libros, mi reputación, mi vida entera. Son alzó la mano, como queriendo alcanzarla, pero se contuvo. Entonces déjeme ser su aliado, no su enemigo. Guardo el secreto si así lo desea, pero no lo niegue frente a mí. Porque lo sé, Ana. Lo siento aquí, se llevó la mano al pecho. Y créame, no hay nada en el mundo que no me haga admirarla. Las defensas de Ana se resquebrajaban. Quiso confiar, abrir su corazón al hombre que por primera vez parecía verla por completo. Pero el miedo fue más fuerte. Con brusquedad, tomó los sobres y se volvió hacia la estantería. Le ruego que no insista, señor Alcott. Está equivocado. Y si aprecia mi tranquilidad, no vuelva a mencionarlo. Son la miró, con un dolor que atravesaba su semblante. Como desee. Pero sepa esto, lo que siento por usted no depende de un nombre en una portada. No importa si es Anna Foster o Dick Perry, lo que me importa es usted. Sus palabras flotaron en el aire, hondas, definitivas. Y antes de que Ana pudiera responder, Son salió del lugar, dejándola con el corazón desgarrado entre el deseo de creerle y el temor de confiar. Aquella noche, Ana permaneció despierta hasta el amanecer. El secreto que tanto había protegido estaba en peligro. Y, peor aún, su corazón también. El rumor había llegado desde Londres como un trueno lejano que pronto se convirtió en tormenta. La editorial que publicaba a Dick Perry exigía que el misterioso autor se presentara en persona para un evento literario. El público clamaba conocer al hombre detrás de las novelas. El éxito, que hasta entonces había protegido a Ana bajo el velo del anonimato, se volvía ahora su mayor amenaza. En la sala principal de la casa, Beatriz extendió la carta sobre la mesa. Ya no hay escapatoria, Ana. Si no te presentas, la editorial lo tomará como un insulto. Y si te presentas, calló, mirando a su sobrina con gravedad, todos sabrán la verdad. Ana apretó los puños. Caminaba de un lado a otro, con el corazón latiendo desbocado. Toda mi vida he temido este momento. No sé si estoy lista para soportar la burla, el desprecio o el reconocimiento. Intervino otra voz. Ana se volvió. Son Alcott estaba allí, en el umbral, con el rostro serio pero los ojos llenos de una determinación cálida. Beatriz se retiró discretamente, dejándolos a solas. Son avanzó despacio hacia ella. El secreto que tanto defendió está en peligro, sí. Pero pregúntese, Ana, ¿vale la pena seguir ocultándose? Usted es la pluma que conmovió a miles, no ese hombre inventado. Y yo la admiro más aún por el valor que se necesita para haber escrito cada una de esas páginas. Ana lo miró, con lágrimas temblando en sus ojos. ¿Y si me rechazan? ¿Y si el mundo me condena por haber engañado a todos? Son tomó su mano, con una ternura que desarmó sus últimas defensas. Entonces yo estaré a su lado. No la busqué para una historia de periódico, Ana. La busqué, porque desde el primer momento supe que usted era distinta. Y ahora lo sé con certeza, la amo, con sus secretos y sus miedos, con su nombre verdadero o el inventado. Ana cerró los ojos, dejándose sostener por aquella confesión. Por primera vez en años, sintió que alguien veía a la mujer detrás del escritor, y la aceptaba entera. La decisión se formó en su interior como una llama que crece hasta volverse fuego. Abrió los ojos y lo miró con firmeza. Entonces ya no habrá más máscaras. Iré a Londres. No como Perry. No como una sombra. Iré como lo que siempre fui, Anna Foster. Son sonrió, con un alivio que lo desbordaba.
Y yo estaré allí, aplaudiendo más fuerte que nadie. Esa noche, Ana volvió a su escritorio. La vela iluminaba el papel en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, escribió no como un fantasma, sino como ella misma. Mi nombre es Anna Foster. Y esta es mi voz. Al terminar la frase, dejó la pluma y respiró profundamente. El miedo aún estaba allí, pero también una paz nueva, y una esperanza luminosa. Porque sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. La primavera de 1861 llenó Londres de aromas y de voces expectantes. El salón principal de la editorial estaba colmado de lectores, críticos y periodistas. Todos aguardaban al célebre Dick Perry, el autor enigmático que había conquistado Inglaterra con sus novelas. Cuando el presentador anunció el nombre, un murmullo recorrió la sala. Y entonces, entre vestidos claros y trajes oscuros, apareció Anna Foster, erguida y serena. No había disfraces, ni máscaras, ni titubeos, solo la mujer que durante años había escrito en silencio, ahora dispuesta a mostrarse ante el mundo. Hubo un instante de asombro, seguido de un murmullo creciente, y finalmente, de un aplauso que estremeció las paredes. Ana sonrió, con lágrimas contenidas, al ver cómo la incredulidad se transformaba en admiración. Por primera vez, recibía el reconocimiento no de un nombre inventado, sino del suyo propio. Entre la multitud, Son Alcott se puso de pie. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en esa mirada Ana halló todo lo que necesitaba: respaldo, orgullo, amor. Esa noche, al salir de la sala, Son le tomó la mano bajo las farolas encendidas. Londres brillaba alrededor, pero para ellos solo existía la certeza de un futuro compartido. Ya no hay secretos entre nosotros, murmuró Ana, apoyando la cabeza en su hombro. Solo verdades, respondió Son, besando su frente. Y la más grande de todas es que te amo. Ana cerró los ojos, dejando que ese instante la envolviera. Había luchado contra sus miedos, contra las convenciones, contra su propio silencio. Y había vencido. Porque había encontrado lo que todo ser humano anhela: libertad para ser ella misma, y un amor verdadero que la acompañara en ese camino. Y así, mientras la ciudad seguía su curso incesante, Anna Foster supo que su vida, y sus historias, apenas comenzaban. Si disfrutaste este relato, suscríbete para no perderte ninguna historia, deja tu like para mostrar tu apoyo y comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué te pareció.